para ellos todo lo vale, para llegar al poder todo lo vale. Hay campañas sucias, según tú. Sí, hay mucha campaña sucia. Sobre el tema de ejércitos de paz, es un ejército paralelo. ¿Y cómo se le puede dar armas a un ejército paralelo que no va a responder a la Constitución? Y no es una elección cualquiera, nos estamos jugando precisamente un futuro de dignidad y desarrollo y el otro que representa totalitarismo, corrupción y dictadura. Estamos a poquísimos días del día de las elecciones, el domingo 13 de abril, por lo que estamos expectantes acerca de las últimas actividades de Daniel Noboa por ADN y también de Luisa González por Revolución Ciudadana, los finalistas en esta segunda vuelta electoral. Para analizar esto hemos invitado a la asambleísta electa por las parroquias de Pichincha, Natalie Farinango del Partido Acción Democrática Nacional, el partido oficialista, con quien conversaremos acerca de estos apartados. Pero antes no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en TikTok, estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en Twitter, publicando contenido informativo y de valor. El programa llegó gracias al apoyo de Thunder Mammoth, más fuerte, más versátil, más eficiente. Muy bienvenida, asambleísta, ¿cómo ha pasado? ¿Cómo estamos en campaña? ¿Cómo estamos avanzando? ¿Cómo está viendo estos últimos días de campaña electoral? Buenas noches, gracias por la invitación, un saludo afectuoso y cariñoso a quienes nos siguen por este medio de comunicación. Bueno, he visto estos días de campaña de manera intensa, si bien yo estoy en funciones, he visto cómo mis compañeros se han esforzado y se han desplegado por cada uno de los territorios de nuestro país, en este caso, en el caso concreto de las parroquias rurales, para llevar el mensaje del presidente, que es un mensaje de esperanza, de dignidad, de desarrollo y sobre todo decirle a la ciudadanía que aquí no es una elección cualquiera, nos estamos jugando precisamente un futuro de dignidad y desarrollo y el otro que representa totalitarismo, corrupción y dictadura, que es sumamente importante que analicemos nuestro voto y que pongamos esperanza que el Ecuador sí tiene un futuro. Natalie, ha habido algunas personas que han estado conversando, hablando, dialogando en la esfera política de que no hay verdadera diferencia entre el proyecto de ADN y el proyecto de Revolución Ciudadana, según tu criterio. ¿Qué es lo diferente de ADN frente al proyecto de Revolución Ciudadana? Bueno, yo creo que hay una abismal diferencia. Primero, que nosotros para llegar a la gente no solo llegamos con discursos, sino con acciones. Lo que se han acostumbrado todos los actores políticos de otras generaciones a que digan discursos sumamente bonitos, pero en la práctica no se logren concretar. Decían los que eran los principales teóricos de la desdolarización, que ahora son defensores de la dolarización, pero vemos cómo se les escapa por los poros sus teorías económicas, porque es un sistema económico que quieren implantar. Ayer o anteayer escuchaba también que se hizo viral en redes sociales lo que hablaba la candidata también Luisa González sobre el tema de ejércitos de paz. Es un ejército paralelo y cómo se le puede dar armas a un ejército paralelo que no va a responder a la Constitución, no va a responder a los insignios patrios, no va a responder a un orden jurídico nacional, sino que responde a un determinado proyecto político, y eso es sumamente peligroso, copiando modelos como Venezuela, como Nicaragua, que eso tendría que estar alerta a la ciudadanía. Creo que nosotros, y lo que recorrí en primera vuelta y como quedamos primera fuerza política del país, vi en la gente en sus ojitos esperanza de que sí es posible un cambio y de que han visto en el presidente Daniel Noboa precisamente ese cambio que necesita el país. Y Natalie, has hablado, ¿no?, de autoritarismos, mencionaste. Se le ha criticado al presidente Daniel Noboa de tener, aunque sea un perfil autoritarista, con esto de la Constitución, de Verónica Abad, de sacar licencia o no para campaña electoral. ¿Cómo ha respondido ADN? ¿Cómo tú como asambleísta respondes a las críticas de un perfil autoritario en Daniel Noboa? Bueno, yo creo que son narrativas que quieran imponer la oposición política dentro de este país. Yo conozco al presidente Daniel Noboa, sé que es un presidente con un talante democrático, un presidente que escucha a todos por igual, independientemente de que puedan ser connotados o no dentro de una esfera política. Y yo siempre me pongo inclusive como ejemplo. Inclusive al presidente se le ataca de que no, de que llevó a la asamblea o a los puestos de poder dentro de los ministerios a personas que solo eran su grupo de amigos, que son aniñados como tal. Y yo digo no, porque yo soy una persona de la ruralidad que estudié toda mi vida en la educación pública y el presidente confía en mí ya para liderar 2 veces la lista de parroquias rurales. Yo no tenía conocimiento del presidente hasta cuando hubo este acercamiento por el tema político. Y yo pude ver
cómo ha recorrido Calderón, cómo ha recorrido las parroquias rurales y cómo siente la necesidad del otro, independientemente que él evidentemente también nació en condiciones económicas diferentes a las nuestras, pero cómo siempre se preocupa por cada necesidad que ven las familias ecuatorianas y cómo se desespera inclusive por llevarle soluciones, y que ha sido sumamente duro llegar a este momento. Y yo se lo digo porque también ha sido desde la Asamblea Nacional sumamente duro llegar a este momento, pero creo que la gente ha visto todo el esfuerzo que hace a diario el presidente Daniel Noboa por poder contrarrestar también una política dañina, que no solo se han metido con temas de funciones públicas, sino se han metido también con su familia, porque para ellos todo lo vale, para llegar al poder todo lo vale. Hay campañas sucias, según tú. Sí, hay mucha campaña sucia. Yo también viví mucha campaña sucia y puedo decir que ellos crean unas narrativas para la gente que tratan de torcer totalmente las realidades. Le ha pasado al presidente Daniel Noboa. Y yo sí admiro esa fortaleza mental para no desenfocarse, para seguir adelante. Porque muchos también me han preguntado inclusive, ¿pero por qué el presidente no les denuncia? Y el presidente varias veces nos han dicho porque hay que estar concentrados. A nosotros nos eligieron para solucionar los problemas de la gente y en eso no podemos desenfocarnos. Ya en su momento adecuado habrán las respuestas correspondientes, pero no nos desenfoquemos de lo importante, que es cambiar la realidad de vida de las familias del Ecuador. Natalie, ¿a qué ataques te refieres específicamente? Porque yo he visto en redes sociales ataques de los dos lados, con cuestiones personales, cuestiones de los hijos. ¿A qué ataques te refieres personalmente que el presidente va a responder a posteriori? ¿Cuáles son esos? Bueno, se le han indilgado delitos, se han metido con su familia principalmente. En el debate mismo vimos a una candidata presidencial que le decía, ¿sabes qué? Tu hermano ya está prófugo. Y ella le decía, no, no es cierto, almorzó conmigo el día de hoy. Han utilizado la Asamblea Nacional también para endilgarle una serie de temas que no tienen nada que ver en el orden del día de la Asamblea Nacional, que no tienen nada que ver con el trabajo legislativo, cumplir una agenda legislativa que fue construida para 18 meses, llevando a personajes para hacerle daño, utilizando la fiscalización, inclusive una competencia y atribución importantísima de los asambleístas, la fiscalización, que con una fiscalización responsable inclusive se podía mejorar muchas cosas del Estado como tal, pero cuando utilizan la fiscalización para hacer daño a un presidente, no le están haciendo daño al presidente, le están haciendo daño al país como tal. Y eso también se ha convertido en la Asamblea Nacional, ha recibido y yo he visto ataques de todos lados. Entonces yo sí admiro esa fortaleza mental para no desenfocarse y seguir adelante, porque a nosotros que nos llegan ataques quizás mínimos, a veces sí nos desconcentra, decimos cómo pueden haber personas que tengan ese corazón para seguir dañando y seguir dañando a las personas solo porque decidiste estar en un espacio político. ADN, ¿cómo se siente a poquísimos días de las elecciones? ¿Están confiados de que van a tener un resultado positivo? Las encuestas están apretadas. ¿Ustedes cómo se sienten a pocos días de las elecciones? ¿Están confiados o están con un tanto de expectativa por los resultados? Bueno, y lo ha dicho el presidente, nosotros jamás hemos estado confiados. Creemos y defendemos sobre todo un proyecto que está pensado en la gente, que está pensado en la inversión extranjera, en el desarrollo del país, en la generación de empleo, en combatir la inseguridad. Y por eso es que nuestros compañeros se han acercado en esta segunda vuelta a cada una de las familias del Ecuador a contarles qué significa un Ecuador para adelante. Y en eso confiamos, en que la gente y las y los ecuatorianos son sumamente inteligentes y en este 13 de octubre tienen dos opciones y que sabrán elegir la mejor opción. En el panorama, el presidente ha hablado, en el panorama de una derrota electoral, ¿ustedes van a aceptar los resultados de una forma inmediata? ¿Van a tener algunas investigaciones por algún fraude tal vez? En el panorama que hay una derrota electoral, ¿ustedes van a manejarse como la primera fuerza opositora de Luisa González en el caso de perder? Bueno, primero no contemplamos esa posibilidad. Creemos, y lo ratifico, que los ecuatorianos harán una buena elección pensando en esta generación, pero también en las futuras generaciones. Y a diferencia de ellos, nosotros jamás nos opondríamos a un tema sin argumentos, jamás seríamos una oposición para menoscabar constantemente las acciones del gobierno. Nosotros sí pensamos en el país y por eso, y aquí recuerdo y lo he dicho, al inicio, cuando se habló con todas las organizaciones políticas para que les dé gobernabilidad al presidente Daniel Noboa por el desarrollo del país, muchos criticaron, hablaron de pactos y no, porque nosotros siempre invitamos a todas las organizaciones políticas a trabajar, porque si bien entramos por determinada organización política, al final del día nuestros mandantes es la gente y nosotros como bancada ADN tenemos bien claro a quiénes respondemos y respondemos a la gente. Hablando de la gente, hablando del colectivo que forma el apoyo de un partido político, también se ha hablado de que hay una tal vez debilidad, tal vez una flaqueza en ADN, que es
que no hay esa coerción social que tiene, por ejemplo, RC en cuanto a estructura social política de apoyo civil, no política, sino digamos que un colectivo de gente que le genera una estructura al partido. ¿Tiene ADN apoyo en la gente, apoyo en las calles, apoyo en las juntas que van a tener ahí el domingo, o estamos todavía con flaquezas en el control? Bueno, yo he visto el apoyo de la gente en las calles, he visto el apoyo de las y los ciudadanos, he visto niños, niñas, adolescentes cómo se emocionan al ver al presidente. Eminentemente somos una organización política nueva que tiene 9 meses de creación y va a ser recién nuestra primera elección, pero que recordemos que la anterior vez no concursamos por la lista 7 como tal, porque no estaba todavía creada, y sin embargo, imagínense, logramos ser la primera fuerza política del país. Ahora mismo hemos observado algunos errores que se tuvieron en control electoral. Sé que los responsables dentro de ADN están corrigiendo todo aquello para tener un fuerte control electoral, con el único objetivo de que se respete la voluntad popular, que lo que quieren los ciudadanos sea evidenciado también dentro de los resultados electorales que publique el CNE, ya sea la noche del domingo 13 o la mañana del lunes 14 de abril. ¿Ustedes dónde van a recibir los resultados? ¿Van a dar declaraciones esa noche, la noche de las elecciones? Bueno, no tengo conocimiento todavía dónde recibirá los resultados electorales el presidente, pero tengo la certeza de que se pronunciará a agradecer a la ciudadanía por el apoyo. Hay un electorado más o menos de 750.000 votantes que votó nulo en las anteriores elecciones. ¿Qué están haciendo? ¿Qué está haciendo ADN por conquistar el voto nulo? El presidente Noboa también ha instado a que no se vote nulo en estas próximas elecciones. ¿Cuáles son las acciones, las estrategias que está tomando ADN para conquistar este voto nulo, que entiendo que también tiene una parte joven? Sí, bueno, contándole las propuestas que tienen como presidente Daniel Noboa, que se tiene como proyecto ADN, y lo comentaba al inicio de esta entrevista, si bien no puedo estar en campaña por un tema de que estoy en funciones, he visto como mis compañeros han llegado a muchos rincones del país a contarles, ¿saben qué? Esta es la opción de un Ecuador para adelante, esto es lo que proponemos, y en esto nos diferenciamos a la otra línea política. A la otra línea política, que no es porque sea parte de una organización política, sino que yo he visto lo que ha representado, y por más que ahora en el contexto electoral se vayan inclusive de sus propios ideales y de sus propios principios, porque en determinado momento sí defendían la desdolarización, y lo defendían porque ellos creen en ese sistema económico y tienen fundamentos inclusive para creer en ese sistema económico. De la nada tienen una actitud camaleónica y se vuelven los máximos defensores de la dolarización, pero ya vemos que como les respira por los poros este tema, en televisión nacional dicen otra cosa. El tema de los ejércitos de la paz o de las fuerzas de la paz, eso también me parece sumamente... ¿Podrías explicarle a la audiencia qué es un ejército de paz? ¿A qué te refieres? De lo que había dicho es que va a dotar de armas, inclusive con financiamiento estatal, a un ejército que no responde necesariamente a la Policía Nacional o al ejército o a las Fuerzas Armadas como tal. Entonces están creando una fuerza paralela, tal como ustedes han de conocer los CDRs que hay en Venezuela, o un grupo también que hay en Nicaragua, en donde esa gente no responde necesariamente a un orden constitucional, porque si bien la fuerza pública, ya sea Policía Nacional o el Ejército o las Fuerzas Armadas, la Constitución dice que no son deliberantes, o sea, no responden a determinada organización política, ellos responden a un orden constitucional. Entonces, que creen este ejército paralelo como tal, es poner o dar apertura, dar puertas abiertas para una dictadura, para que ese ejército que sí va a responder a una determinada organización política, cuando los ciudadanos digamos, ¿saben qué? No estamos de acuerdo con determinada decisión, pues tengan a esa gente, a esa fuerza de choque para podernos hacernos daño a las y los ciudadanos, para instaurarse en este régimen por años y años, porque tienen de lado este ejército que no responde a un orden constitucional, sino que responde lamentablemente a una organización política. Natalie, habiéndonos explicado esto de los ejércitos de paz, que tú, como bien dices, están en Venezuela, en Nicaragua, que tienen este corte socialista, digamos, pero más que eso dictatorial, autoritarista. Se ha criticado al presidente acerca de este contrato, que no se ha esclarecido de cuánto es este monto con Eric Prince, el propietario de Blackwater. ¿Por qué traer un mercenario al territorio nacional para que asesore a las Fuerzas Armadas? ¿No estamos un poco también confiándonos mucho de una empresa privada? No se ha esclarecido mucho acerca de este contrato y lo hemos visto en medios de comunicación, instando al voto por Daniel Noboa. ¿Qué actividades está haciendo Eric Prince y por qué llamarle a Eric Prince para que capacite o asesore a las Fuerzas Armadas?
Bueno, sé que él está ayudando a fortalecer algunos temas de seguridad dentro del país. Él sí está bajo supervisión de una fuerza policial del Ministerio del Interior, está bajo supervisión del Ministerio de Defensa Nacional como tal. Entonces él no es autónomo y nadie puede tener una actividad autónoma dentro de nuestro país, sino que bajo su experiencia, sé que hubo varios acercamientos para la crisis de inseguridad que vivía El Salvador, por ejemplo, con Nayib Bukele. Él tuvo el asesoramiento de este señor y lo mismo estamos buscando dentro del país, porque no podemos dejar pasar de que el tema de seguridad sí hay que fortalecerlo dentro de nuestro país, porque no la guerra interna, el conflicto armado no internacional declarado hace varios meses por el presidente Daniel Noboa responde a que estamos viviendo definitivamente una guerra con las bandas narcodelincuenciales. A 22 bandas se les declaró la guerra también dentro del país. Y eso es resultado también de todas las muertes que hay en las calles. ¿Por qué? Porque esas bandas vienen a atemorizarnos como ecuatorianos. Y aquí el Estado y su fuerza pública, que sí respeta un orden constitucional, no puede doblegarse ante el narcotráfico y ante el crimen organizado. Hay que tener toda la mano dura para esos delincuentes que siguen haciendo daño a nuestra familia. Pero aquí en el tema de inseguridad, o en el plan de seguridad más bien, el presidente también está invirtiendo en el sector social. Y mire que también en su papel de colegislador ha enviado algunos proyectos económicos urgentes. Uno de ellos recayó en mi comisión, la Ley de Ahorro y Monetización para la Lucha contra la Corrupción, que tenía reformas a la Ley de Extinción de Dominio, para también tocar los bolsillos a los delincuentes, es decir, que todos los bienes producto del crimen organizado, del narcotráfico, de los GDOs, pasen a manos del Estado y se puedan invertir en el sector social, en erradicar la desnutrición infantil, en erradicar el trabajo infantil, en proyectos de inversión para poder sanar a aquellos jóvenes que han caído en adicciones como tal, porque ustedes han de haber escuchado igual en algunos medios de comunicación que hay sicarios de 12, 13 años. Es una realidad que vive el país y muchos medios de comunicación se atreven a hablar de una generación perdida. ¿Y por qué hay niños de 12, 13 años y se habla de una generación perdida? Porque no hubo la inversión estatal adecuada en determinado momento. Esos niños de 12 o 13 años tampoco es casualidad que vengan de las zonas más pobres del país. Entonces no se invirtió en educación, no se invirtió en salud. Esos niños quizás vivían hasta en círculos de violencia, que no tenían oportunidades y terminaron dañando sus vidas y terminaron también dañando la vida de otras familias ecuatorianas. Entonces eso se debe prevenir dentro del Estado. Invertir en lo social, pero también tener la mano dura con la delincuencia para combatir a todos aquellos que han perdido el alma y siguen destruyendo la vida de las familias ecuatorianas. Natalie, tú dices que no se ha invertido socialmente, que hay niños sicarios, como bien dices, están en círculos de violencia, no tienen oportunidades. Yo te pregunto, ¿desde cuándo es eso? ¿Desde cuándo no se invirtió socialmente? ¿Desde qué periodo comenzó esta decadencia en los barrios populares, en los barrios donde el Estado casi no hace presencia? ¿Desde cuándo hubo esta dejadez con estos niños para producir lo que tenemos hoy, esta ola de violencia y estos niños sicarios? Bueno, varios gobiernos anteriores dejaron de pensar en los adolescentes y jóvenes. Y es más, hubieron políticas de gobiernos que duraron hasta 10 años en donde quisieron hasta instaurar este tema, porque recordamos que también hay una reforma constitucional dentro de la Asamblea Nacional para volver nuevamente a las bases militares, que en determinado periodo se quitó las bases militares. La base de Manta están hablando. Sí, la base de Manta que se quitó, pero no necesariamente va a venir nuevamente la base de Manta una vez se tramite de la manera adecuada y se sigue el procedimiento dentro de la Asamblea Nacional. También se impuso una tabla de drogas, se pacificó con un tema de pandillas, a algunas pandillas se les nombró grupos civiles como tal. Entonces toda esa política que quisieron aparentar que era para brindarnos seguridad, hoy nos pasa factura. No es normal los crímenes que tenemos en nuestro país y por eso hay que tener mano dura con la delincuencia, como yo lo decía, pero volver a ver la mirada, volver a dar la mirada a lo social, a los sectores pobres de nuestro país. No nos podemos olvidar de lo uno ni de lo otro, porque si solo tenemos mano dura con la delincuencia, tampoco se va a acabar la delincuencia. Pero si solo invertimos también en lo social y no hay esa mano dura, tampoco se va a acabar la delincuencia. ¿Todo ADN tiene la visión que tú tienes acerca de esto, Natalie, de la cuestión social? Porque más se ha hecho un énfasis en la mano dura, se ha hecho énfasis, como estábamos hablando, acerca de traer mercenarios, incluso hubo esta polémica con los chalecos. Se hace más énfasis en la fuerza, en las armas, en la violencia. ¿Todo ADN tiene esta postura que tú tienes o solamente un grupo de ADN maneja esta visión? ¿Cómo manejan esta cuestión entre ustedes, Natalie? Bueno, está dentro del plan de gobierno del presidente Daniel Noboa
Es dentro de nuestros principales objetivos como Acción Democrática Nacional darle mayores oportunidades a la gente, y ahí hablamos de lo social. Entonces no es coincidencia que las económicas urgentes del presidente vengan a hablarnos de esto, de combatir la inseguridad con la mano dura, pero también con la inversión en lo social. Es una visión del gobierno que debe implementarse en todas las instancias del Estado que tengan esa misma visión. Hace poco yo leía una sentencia de la Corte Constitucional en donde hablaba que la crisis de inseguridad que tenemos es porque quizás no solo el gobierno central, las demás funciones del Estado dejaron de cumplir su papel, y hablaban de que la Asamblea Nacional tiene que legislar o qué leyes ha hecho en seguridad, qué procesos de fiscalización ha iniciado por temas de seguridad. Hay mucha gente también que critica el rol de la función judicial, porque dicen, ok, los policías o la fuerza pública detienen a determinado sujeto por robo, puede ser, pero ya el otro día está libre. Entonces, ¿qué está pasando? Hay algunos jueces también que están cayendo en este tema de corrupción, hay algunos narcotraficantes también que les están dejando libres, entonces también están criticando el tema de la función judicial. Y yo sí creo que todas las funciones del Estado deben trabajar de manera coordinada para solucionar los grandes problemas que tenemos dentro de nuestro país, y uno de ellos, sin lugar a dudas, es la seguridad. Esa visión tenemos como ADN, respetando sí la independencia de funciones, pero sí pidiendo trabajar de manera coordinada con todas las funciones del Estado. Natalie, voy a preguntarte muy sinceramente. El presidente hizo el decreto, ¿no? O nos declaró en guerra interna en enero del 2024, entiendo. Y es un año y un poco más de meses de esa declaratoria. Y se habla de un plan Fénix. La ex ministra Mónica Palencia salió en la Asamblea Nacional, tú seguramente estuviste ese día, con el plan Fénix en la mano. Y sin embargo, la gente, los ciudadanos de a pie, que vamos en bus, que caminamos, que pasamos por Calderón, por ejemplo, parroquia por la cual tú fuiste electa, se siente la inseguridad, se siente todavía una ola de inseguridad que parece no parar, que parece todavía más a la inversa, es decir, en aumento. Durán, la ciudad más peligrosa del mundo, o una de las ciudades más peligrosas del mundo, vemos masacres los fines de semana. Aquí en la redacción de Global Opinion, los lunes tenemos que estar escribiendo acerca de las últimas muertes. ¿Qué acciones, qué resultados hemos visto como ecuatorianos a esto del plan Fénix? Ya te nombraba que no se esclarecía el monto del contrato con Eric Prince. ¿Por qué estas cuestiones que no se han aclarado, el plan Fénix no se ha hecho ni siquiera un poco público? ¿Por qué dejar a la especulación cuestiones de seguridad que podrían haberse esclarecido, Natalie, para tener incluso más fuerza electoral, digamos? Sí, chévere. Yo creo que ahí hay varias aristas que analizar. Cuando fue la ex ministra del Interior, Palencia, a comparecer al pleno, que todos querían bajarse, sobre todo la oposición, a la ministra Palencia, censurarle políticamente y destituirle, ella pudo demostrar que el plan Fénix constaba de una serie de operativos que se están dando a nivel nacional, que se ha logrado controlar las cárceles, que se ha logrado controlar y militarizar sobre todo fronteras como tal, y eso responde también a acciones del plan Fénix. No es coincidencia que se haya logrado también reducir el índice de muertes violentas al 16.5%, casi 17%, que es el segundo país en toda la región de Sudamérica que más ha logrado reducir muertes violentas. Hay una serie de operativos, tú hablabas de Calderón, uno de los barrios más importantes, Carapungo, que hace poco hicieron un operativo, que también ahí habían encontrado y decomisado droga, porque inundaron nuestros barrios también de droga, lugares que eran seguros, porque yo tengo 25 años y los 25 años los vivo en Calderón, y eran lugares sumamente seguros, y por supuesto que ahora hay más inseguridad. Y ahora hay más inseguridad por todo lo que conversábamos al inicio, porque responde a políticas de Estado que instauraron este régimen y que estamos tratando poco a poco de que se logre limpiar todo este tema de narcotráfico para tener ese futuro seguro para todos y para todas. Que haya esa percepción de inseguridad todavía, sí, porque falta mucho por hacer. Los de ADN somos los principales en reconocer que por nuestra seguridad falta muchísimo por hacer, pero que hemos avanzado también dentro de este año y medio de gobierno. Natalie, se nos acaba el tiempo en la campaña electoral. Nos quedan poquísimos días. Revolución Ciudadana está haciendo su parte, ADN está haciendo su parte, y nosotros como prensa estamos expectantes acerca de las últimas noticias. Yo te quiero preguntar, ¿se ha especulado hablando de seguridad, se ha especulado acerca de la captura de Fito? ¿Y qué sería para Daniel Noboa este último as bajo la manga que tendrían para, de alguna manera, conquistar estos votos nulos, indecisos, incluso blancos?
¿Se tiene alguna información acerca de Fito? ¿Fito está ya capturado? ¿Ha habido alguna información de su paradero? ¿Piensan sacar, en el caso de que tuvieran alguna información, esta información, no sé, el día viernes, el día sábado, para impulsarse de alguna manera electoralmente? Bueno, no tengo conocimiento al respecto, pero sí lo que sabemos todos los ciudadanos. Fito es considerado uno de los primeros objetivos dentro de nuestro país, así como muchos otros delincuentes que han sido capturados también a diario dentro de los operativos que hace la Policía Nacional y muchas veces apoyados por las Fuerzas Armadas Nacionales. Entonces, lo que tiene que hacer la fuerza pública es seguir haciendo su trabajo, el protegernos mediante operativos, desblindando bandas, desblindando organizaciones criminales como tal. No conozco si tienen o no todavía el paradero de Fito. Creo que es una información que debe manejar el Ministerio del Interior y la fuerza pública como tal, pero si lo atrapan, pues qué bueno, o sea, qué bueno para la ciudadanía, sea antes o sea después de elecciones. Creo que eso es una de las prioridades para la fuerza pública dentro de nuestro país, para que inclusive cojan miedo los demás delincuentes y sepan que este país jamás se le va a arrodillar a las bandas criminales. Natalie, ya terminando la entrevista, se ha hablado, Luisa González ha hablado de que si es que para respetar el voto, para defender el voto se va a salir a las calles. Se espera un día bastante sorpresivo el día domingo. ADN, en el caso de una derrota, también saldría a las calles. ¿Cuál es la planificación? Me parece que Revolución Ciudadana de alguna manera en la batalla comunicacional está dando bastante lucha. ¿Quién está ganando en esta batalla comunicacional? ¿ADN, el gobierno o la oposición, Revolución Ciudadana? ¿Tú cómo ves eso? ¿Cómo ves esta batalla comunicacional? Y el día domingo, ¿prevén salir a las calles en algún caso? Bueno, yo creo que comunicacionalmente ADN ha mejorado mucho, a diferencia de que antes no estábamos tan organizados o quizás no éramos tan disciplinados, pero comunicacionalmente siempre tratamos de decirle a la gente, de comentarle a la gente, de conversarle a la gente lo que estamos haciendo, porque mucho se vendió esa narrativa que no se ha hecho nada durante este año y medio de gestión del gobierno central, cuando se han logrado logros importantes. Yo recuerdo que también dentro de educación hay muchos niños que nuevamente han logrado insertarse dentro de las aulas, se ha pagado deudas históricas a educadores comunitarios. Yo estuve presente dentro de ese evento y vi cómo se les salían las lágrimas a muchos de ellos. En el tema de salud también sé que se pagaron a dializadoras, se pagó una deuda con Solca. En el IES también estamos tratando de igualarnos con la deuda histórica del IES porque dejaron desfalcado al IES como tal. Se está creando proyectos dentro de Pichincha también para construir el IES dentro de Cayambe, que era algo que yo también inicié un proceso de fiscalización que había pasado y sé que ya está dentro del nuevo cronograma. Entonces ha logrado muchas cosas a pesar del déficit fiscal que heredamos también, porque heredamos un gobierno totalmente endeudado. Como parte de la Comisión de Régimen Económico, que revisamos la proforma presupuestaria, vimos que era muy difícil cumplir esa proforma, pero cómo se ha estado ejecutando también los presupuestos que estamos dentro de ese proceso. Pues creo que todo eso estamos ya logrando contarle a la gente, porque el presidente mucho se centró en hacer las cosas, en responderle a la ciudadanía, y está bien, porque es lo correcto, y él siempre ha tenido las mejores intenciones, pero mucho se dejaba de contar también de qué estábamos haciendo, y cuando uno no comunica lo que se está haciendo, nada más se piensa que no se está haciendo nada. Entonces creo que comunicacionalmente también hemos mejorado. ¿Pero van a salir a las calles el día domingo en algún caso? ¿Tienen visto eso? Bueno, nosotros primero, y sé que se están organizando sobre todo para cuidar el voto, para respetar la voluntad popular, que eso es lo más importante, y después el festejo dentro de las calles creo que nace de la ciudadanía, que la ciudadanía mismo se siente alegre de ver cómo sí triunfó la esperanza dentro del país. Natalia, la última pregunta. Topic, Jan Topic, el ministro de la Gasca, salió hoy también en medios de comunicación afirmando la T de trampa, T de Topic, porque se habla de un exit poll que ellos están orquestando, planificando con la empresa Telcodata, y que posiblemente Luisa González de alguna manera tiene alguna conexión con Jan Topic, le gustaría que esté en su gobierno para que sea ministro del Interior, de Defensa. En su momento Jan Topic también le ofreció ayuda a Daniel Noboa, no se llegó a concretar. ¿Qué pasa con esta unión Topic, Luisa? ¿Ven que es un golpe para ADN o cómo lo están tomando ustedes? Bueno, no nos sorprende. La verdad que en este año y medio que he estado también dentro de política, creo que ha dejado de sorprenderme las cosas. Como personas que decían defender ciertos objetivos de país, luego viran eso por intereses personales. La verdad es que no me sorprende Topic.
y sus familiares inclusive estaban involucrados en casos de corrupción, sus familiares, no el candidato como tal, en casos de corrupción. Entonces, que se junten ellos en la desesperación, pues no es de sorprenderse como tal, que utilicen todos los insumos económicos que también tienen, tampoco nos sorprenden, quizás son acciones desesperadas precisamente. Entonces, nosotros, lejos de hacer alianzas con determinados líderes políticos, que sí a veces suelen ser necesarios si caminamos bajo un mismo objetivo, a nosotros también siempre se nos ha pedido es que nuestra principal alianza sea con la gente, que nuestras principales respuestas sean para la gente, y siempre nos han pedido así, y por eso es que yo confío tanto en este proyecto, porque independientemente de todo lo que salga en medios de comunicación o de todo lo que digan redes sociales, a nosotros siempre nos han dicho, no importa lo que digan, nosotros sabemos nuestras verdaderas intenciones con el país, y a quienes debemos darle respuestas es a la gente. Y a mí siempre que escucho eso de un líder como el presidente Daniel Noboa, me siento más orgullosa de pertenecer a este proyecto. Muchísimas gracias. Estuvimos con la asambleísta Natalie Farinango, asambleísta electa por las parroquias de Pichincha, con la cual hemos hablado acerca de la campaña electoral. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook, estamos en X, estamos en Instagram, estamos en TikTok, publicando contenido informativo y de valor. El programa llegó gracias al apoyo de Thunder Mammoth. Más fuerte, más versátil, más eficiente. Gracias por haber estado aquí enfrente al personaje. Soy David Morocho Velastegui. Nos estaremos viendo en una próxima entrega. Él es Baltasar Ushka, el último hielero. Esta es la Thunder Mammoth M2, el primer motocarro de carga. ¿En qué se parecen estos dos personajes del Andes ecuatoriano? Que nacieron para ser los fuertes del trabajo pesado. Una potente herramienta de trabajo con amplio espacio de carga. Thunder Mammoth M2. Fabricados para durar, diseñados para ahorrar. Los criterios de nuestros invitados no representan la opinión de este medio de comunicación.